resolución, en reinicio, porque todos los años tratamos de ser resueltos, de tener una serie de decisiones, porque no sé si te pasó este 31 pasado, el 31 de diciembre pasado, para recibir al primer día de 2026, que a lo mejor algunos, no sé, como acostumbran, se están ahogando ahí con las uvas y tratando de ponerse esos propósitos, y a lo mejor tú no haces eso, espero que no lo hagas, porque a veces eso resulta un poco peligroso, pero tal vez sí te has hecho algunos propósitos para este año nuevo, porque cuando estamos hablando de una resolución de enero, del primer año, del primer día más bien del año, generalmente, pues muchos tiran alto, y esos que tiran alto llenan los gimnasios o le dan más trabajo a quienes tienen esa parte de poder darle asesoría a quienes tienen problemas financieros. Y a lo mejor algunos más están teniendo la visual de tener a lo mejor unas cosas que podrían ser alcanzables en cuanto a su salud, en cuanto a bajar de peso, en cuanto a hacer un montón de cosas. Y algunos, como yo, no tiramos tan alto. Decimos, bueno, cuando era joven a lo mejor yo sí decía, ahora sí me voy a meter al gimnasio. Y ahora digo, no voy a tirar tan alto porque a lo mejor no voy a llegar. Y entonces ahora digo, me voy a hacer el propósito de salir a caminar. Salir a caminar, no 1 hora, 30 minutos. Ayer salí a caminar mis 30 minutos y regresé y dije, no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes por qué? Porque esta es la época en la que todos tenemos esa parte de decir, queremos superación personal, queremos que las cosas sucedan, queremos que las cosas sean diferentes. Quiero bajar de peso, quiero tener mejores finanzas, quiero salir de deudas, quiero estructurar mi afore, quiero reestructurar mi retiro para cuando esté ya en mis últimos años. Quiero hacer otras cosas, quiero alcanzar mis metas en cuanto a estudios, en cuanto a un montón de situaciones. Y la pregunta subyacente en todo esto sería, a lo mejor no te la haces así, a lo mejor no te la haces literal, pero en términos generales la pregunta que nos hacemos es, ¿qué debería hacer conmigo? ¿Qué debería hacer con mi cuerpo? ¿Qué debería hacer con mis finanzas? ¿Qué debería hacer con mi vida pública, con mi vida sentimental, con mi vida académica? Quiero ahora sí lograr tener esa preparatoria o esa licenciatura o la maestría o el doctorado. ¿Qué es lo que necesito hacer conmigo? Pero en este primer episodio de resolución en reinicio, te quiero ofrecer una mejor pregunta. De hecho, no es una mejor pregunta, es la mejor pregunta. Por eso este episodio número 1 ha sido titulado La mejor pregunta que te puedes hacer para tener el mejor propósito de año nuevo. Y para poder hacer un poquito, espero, de expectativa en ti, te voy a dar esta primera pregunta en unos instantes más. Y te quiero hablar de una parte importante de lo que nosotros conocemos como las escrituras judías, es decir, esa parte de tu Biblia que se conoce como Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama Nehemías. Y este libro de Nehemías fue un libro que en primera instancia fueron crónicas, fueron a lo mejor los apuntes o el diario o las cosas que fue haciendo una persona tan normal, tan humana como tú y como yo. Los judíos atesoraron este contenido porque les pareció importante y por eso lo salvaguardaron y ulteriormente llegó a formar parte de las escrituras sagradas de los judíos, es decir, del Antiguo Testamento, por ende, de la Biblia de los judíos y, por extensión, de la Biblia que hoy conocemos todos. Y este libro de Nehemías fue escrito en una época bien difícil de la historia de Israel, algo que se conoce como el exilio judío.
o de alguna otra forma llamado el destierro de los judíos. Es decir, ese momento en el que el pueblo de Dios fue sacado de su tierra para ser llevados como sirvientes, como esclavos de un imperio, específicamente del imperio babilónico en el año 605 a.C. Algunos de ustedes han leído este tipo de historias con, por ejemplo, Nabucodonosor, que fue quien se llevó a muchas personas judías. Algunos de ellos eran ancianos, algunos de ellos eran adultos, otros eran jóvenes, algunos fueron sacados siendo niños de su tierra para ser llevados lejos. Después del imperio babilónico llegó el imperio persa. Y dentro de este contexto del imperio persa es donde aparece Nehemías, que es el nombre del libro del cual yo te estoy hablando. Nehemías fue una persona que tal vez ni siquiera conoció, de hecho ni siquiera conoció dónde estaba Jerusalén, cómo era Jerusalén, cuál fue el pasado de Jerusalén o la gloria de Jerusalén en siglos anteriores, por ejemplo con el rey David o con el rey Salomón. Son cosas que Nehemías no llegó a ver, porque Nehemías nació ya estando en el imperio persa, bajo el reinado del rey Artajerjes de Persia. Y quisiera leerte el primer capítulo de este libro, y después de leerte el primer capítulo de este libro te voy a decir la pregunta, la mejor pregunta que te puedes hacer en este año nuevo. Así es que, ¿qué te parece? Sin mayor preámbulo, me ayudas a leer este primer capítulo de Nehemías. Vamos a ir un poquito rápido para poder hacer solamente algunas acotaciones y hablar de esta pregunta. Pues leamos todos, incluso si estás en casa, lee con nosotros esto que escribió Nehemías. Leamos el primer versículo. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque Nehemías dice quién es. Mi nombre es Nehemías, soy hijo de Jacalías, estoy en un mes específico del año, que es el mes de Quisleu, es el día 20, ese día yo estaba en lo que sería, no era necesariamente la capital, pero sí la capital del imperio, que se llamaba Susa. En otras palabras, esto no es había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano. Lo que te estoy diciendo, esto no es un cuento. Esto es historia real. Y el versículo 2 nos dice qué es lo que sucedió. Ayúdame a leer. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén, porque algunos no fueron llevados lejos y fuera de su tierra. Algunos un poco de personas habían quedado allí, y él quería saber cómo les había ido después de tantos años. Y el versículo 3, ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. En otras palabras, no les está yendo bien. A pesar de que se quedaron en casa, a pesar de que están donde siempre han conocido, en este momento les está yendo mal, están en calamidad, están en afrenta, están en humillación. Han perdido la dignidad. No tienen orgullo nacional, no tienen orgullo como personas, no tienen orgullo como conjunto, como tribu. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Han pasado décadas, han pasado un montón de cosas. Y la ciudad de Jerusalén, después de aquel día en el que Nabucodonosor, bajo otro imperio, que fue el imperio babilónico, ya ahora estamos en el imperio persa, hace tantos años que fue destruida, que fue derribada, sigue derribada, sigue sin estar
de pie. Y mira lo que dice Nehemías. Mira cómo se siente él. Ayúdame a leer esto, por favor. Al escuchar esto, me senté a llorar. Al escuchar esto, mira, Nehemías pudo hacer lo que algunos de nosotros hacemos. Pudo decir, ok, les fue mal, están allá, ok, eran mis antepasados, ok, son de mi nación, pero están allá y yo estoy acá. Estoy en un lugar seguro, tal vez en la capital del reino más poderoso del mundo, el imperio más poderoso del mundo. Le sirvo al rey más poderoso del mundo. Estoy cómodo, tengo comida, tengo todo lo necesario. Podría él haber hecho como nosotros. Me da tristeza por un momento, pero no me importa. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Se sentó a llorar porque le importaba. Porque su corazón estaba conmovido, porque no era algo simple para él. Su corazón se rompió por esto. Y mira, no se queda allí. Hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré al Dios del cielo. Esto me muestra que la tristeza de Nehemías, la condición de Nehemías, el llanto de Nehemías, el corazón de Nehemías estaba tan quebrantado que no le duró 10 minutos. No lloró simplemente por ver una escena, que a veces a lo mejor nosotros hemos llorado por una escena en una película. Hemos llorado tal vez porque hemos sido conmovidos por algunos programas de televisión y solamente nos dura un llanto de 2 minutos. Tal vez tú has visto algunas cosas que han sucedido y te conmueves, pero después el día y tus actividades dices, ok, ya pasó. Y tal vez no te importa tanto. Él hizo duelo e hizo una oración. Habló con Dios. ¿Qué le dijo a Dios? Ayúdeme a leer el versículo 5. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Mira, esto es importante porque Nehemías está apelando al carácter de Dios. Dios, tú eres el Dios del cielo, tú creaste todas las cosas, eres temible, eres inalcanzable, eres todopoderoso, y así como eres de todopoderoso, eres fiel, porque tú cumples las cosas que nos has dicho. De hecho, tú sabes, Dios tenía un pacto con su pueblo, que era un pacto condicional. Es decir, Dios puso condiciones a su pueblo para que si ellos las cumplían, obedecían, andaban en sus caminos, Dios los habría de bendecir. Pero también les dijo que si no lo hacían, algo habría de pasar. Mira lo que le dice a este Dios que es el Dios de sus padres y que Él conoce. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Nehemías no oró porque se acordó. Nehemías no oró porque vio las noticias. Nehemías no oró porque alguien le dijo una mala noticia. Nehemías tenía el hábito de orar por su pueblo. Y cuando escuchó estas palabras de cómo estaba la ciudad de Jerusalén después de tantos años, él comienza a decir una serie de confesiones que creo que nos deberían de animar también a nosotros a reconocer que a veces no lo hacemos bien. Mira lo que él dice. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Mira, a lo mejor es difícil, pero una de las cosas que más necesitamos los seres humanos, y aquí yo como Nehemías te lo digo, a mí me cuesta, yo creo que a ti también, a mí me cuesta reconocer mis errores. Me cuesta reconocer y decir, estoy equivocado. Me cuesta decir, lo hice mal. Me cuesta decir, fue mi culpa.
Y tal vez a ti también te pasa junto conmigo, porque es de las cosas más difíciles que los seres humanos podemos llegar a hacer. Dime cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Dios, esto ha sido en contra de mi persona, esto ha sido en contra de mi familia, esto ha sido en contra de mis amigos, esto ha sido en contra tuya. He hecho tanto mal que incluso las personas que más amo han estado pues salpicadas por lo que yo estoy haciendo. Esto es lo que está haciendo Nehemías, y no nada más por lo que él hizo, por todo lo que su pueblo ha hecho durante siglos. Mira cómo lo dice él: hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Porque hace siglos tú sacaste a tu pueblo de Egipto y le diste mandamientos, le diste leyes, le diste preceptos, le diste estatutos, es decir, una ley civil para que pudiéramos convivir juntos, para que te pudiéramos honrar, para que nuestro pueblo fuera luz a las naciones. Pero hemos fallado, hemos desobedecido. Eso se lo diste tú a Moisés. Y hablando de Moisés, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Mira el pacto condicional: si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Porque eso es lo que sucedió, Dios. Nos equivocamos, te fallamos, desobedecimos, y tu pacto lo decía, y por eso fuimos esparcidos, por eso fuimos llevados. Pero tú también dices que si nos arrepentimos nos puedes regresar a nuestra nación. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste, porque tú lo rescataste, ¿te acuerdas? De Egipto, con gran despliegue de fuerza y poder. Porque Nehemías le está diciéndole a Dios, mira, no hay nada de qué recordarle a Dios, pero claro que podemos apelar al carácter de Dios, porque Dios lo había prometido y Dios lo puede cumplir. Y termina Nehemías diciendo, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Escúchanos, Padre, Dios, necesitamos de ti. ¿A quién podemos acudir? Y te pido, esto es súper importante, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. Te pido que me ayudes a mí, porque yo he visto lo que está sucediendo, porque he visto la condición en la que está el pueblo de Dios, he visto la cantidad de años que ha estado esto así, me ha dolido en el corazón. No es por 10 minutos, no es por 5 minutos, necesito hacer algo y necesito que tú me ayudes para que lo que pienso hacer sea llevado a cabo y que tú me des gracia respecto a este hombre. Y se refería, ¿sabes a quién? De hecho, lo dice un momento más adelante, porque en aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías, como te decía hace un momento, podía haber dicho, ok, tengo una noticia mala. Tú has recibido noticias malas. Yo he visto noticias malas. Esta semana tal vez fue de noticias malas. Si hacemos un pequeño resumen del año, mira, enero, 7. Corajes, 20. Amigos, -4. No lo sé. Son malas noticias, ¿no? Malas noticias, temblores, no sé cuántos temblores van, 2, 1, 3, no lo sé. Malas noticias. ¿Y sabes qué? A veces nos llegan las malas noticias de las inundaciones, a veces nos llegan las malas noticias de los temblores, a veces nos llegan las malas noticias de las calamidades que han sucedido en nuestro país, que suceden, y a veces hasta nos acostumbramos como si fuera algo natural y nos afecta por un minuto.
a Nehemías le afectó tanto que quiso hacer algo y quiso aprovechar lo que él era y dónde estaba. Por eso, cuando leemos esta historia de Nehemías, es cuando te digo que hay una mejor pregunta que la de hace un momento que yo te mostraba. ¿Qué debería de hacer conmigo? ¿Qué debería de hacer con mi cuerpo, con mi sobrepeso o mi peso? Porque hay gente que ni siquiera tiene sobrepeso y se siente incómoda con eso. ¿Qué debería de hacer con mis deudas? ¿Qué debería de hacer con mi afore? Y no digo que esté mal. ¿Qué debería de hacer con mi familia? ¿Qué debería de hacer con mis estudios? No estoy diciendo que nada de eso esté mal, pero está centrado generalmente en nosotros mismos. En lugar de qué debería de hacer conmigo, deberíamos de hacer la mejor pregunta. ¿Sabes cuál es la mejor pregunta para que puedas tener el mejor propósito de año nuevo? Te voy a dar la mejor pregunta. Y te la voy a dar ahora. La pregunta es, ¿qué te rompe el corazón? Esa es la mejor pregunta que te puedes hacer. ¿Qué te rompe el corazón? Y estoy seguro que lo sabes. Estoy seguro que lo sabes. Estoy seguro que sabes qué es eso que cuando tú lo ves, cuando tú lo percibes, que cuando tú estás en tu casa y logras ver cierta escena o logras recordar cierta situación, se te rompe el corazón. Dime, no te pido que lo hagas en este momento, pero dite a ti mismo, ¿qué te rompe el corazón? No te pido que preguntes, ¿qué debería hacer conmigo? Te pido que a partir de esta pregunta de ¿qué te rompe el corazón? Te preguntes, ¿qué necesita hacerse a mi alrededor? No que centres todo en ti, sino que observes lo que hay alrededor de ti. Porque estoy seguro que hay muchas cosas que te rompen el corazón y que podrías aprovechar lo que eres y dónde estás para cambiar esa situación. Porque muchos dicen, este año quiero ser una mejor persona. Este año quiero ser una mejor versión de mí. Pero para que puedas lograr esto, si realmente quieres convertirte en una mejor persona, haz algo para hacer del mundo un lugar mejor. Y tal vez dices, ok, ¿cómo puedo hacer algo por todo el mundo? Ok, tal vez no vas a hacer algo por todo el mundo. Tal vez dices, esto de hacer del mundo un lugar mejor es demasiado, es mucho para mí. Pero tal vez puedes hacer el mundo de alguien mejor. Tal vez no puedes hacer algo por todos, pero puedes hacer por una persona lo que quisieras hacer por todos. Por eso es que te invito a que te hagas esta pregunta, porque mira, si no sigues esto que yo te estoy diciendo, de que te preguntes qué te rompe el corazón y que te preguntes qué puedes hacer a tu alrededor y qué puedes hacer con respecto a eso que te rompe el corazón, como a Nehemías se le rompió el corazón, si no lo haces, lo único que va a pasar es que vas a seguir frente a tu celular y vas a seguir viendo noticias y vas a seguir viendo reels y vas a seguir recibiendo a lo mejor otro tipo de información de todos lados, y lo único que va a suceder es que cuando te sientes frente a tu celular o cuando te sientes frente a tu televisor, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a culpar a alguien más. Te la vas a pasar culpando a todos. Y eso es algo terrible. ¿Has conocido personas que se la pasan echando la culpa a todos? Todos tienen la culpa menos esa persona. Entonces, esta situación está así por culpa del presidente, por culpa de los gobernantes, por culpa de las mujeres, por culpa de los hombres, por culpa de la presidenta, por culpa de los senadores y los diputados, por culpa de los maestros, por culpa de los jóvenes, no, por culpa de los viejos. Te la vas a pasar culpando a alguien más. Pero ¿sabes qué te puedo decir de las personas que culpan? Las personas que culpan por cosas no cambian las cosas. Las personas que se pasan buscando culpables o se pasan así, o tratando de ver quién debería de hacer lo que no se está haciendo, esas personas no van a cambiar el orden de las cosas. Puedes culpar a los medios, puedes culpar al sistema, puedes culpar a los gobernantes, puedes culpar a los maestros, pero culpar
no es una estrategia para cambiar nada. Culpar es la forma en la que todos, escúchame esto, culpar es la forma en la que todos evitamos cambiar cómo están las cosas. Si culpas a otros, es porque tú no quieres hacer las cosas, porque no te quieres hacer cargo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si dedicaras todo el tiempo y la energía que podrías usar en el año para culpar y echarle la culpa a los demás y concentraras esa energía para poder hacer algo al respecto de aquello que te rompe el corazón? Por eso te hago esta pregunta y por eso te pido que te la hagas. ¿Qué te rompe el corazón? Que puedas hacer algo al respecto. Mira, si no eres cristiano, te invito a que te hagas la pregunta y que hagas algo, porque hay muchos ejemplos de personas no cristianas que han pasado a la historia, que podemos admirar y que han hecho algo con respecto a lo que les rompe el corazón. Pero si eres cristiano, o mejor dicho, no nada más decirse cristiano, sino si eres o si te consideras seguidor de Jesús, y no nada más que te consideres, sino que actúas como seguidor de Jesús, o sea, que te riges por los principios de las enseñanzas de Jesús, que actúas como Jesús enseñó que actúes, que respondes como Jesús enseñó que respondieras, que tienes todo ese sistema de valores que vino a entregar Jesús, entonces no nada más puedes, sino debes hacerlo. Porque Jesús nos enseñó muchas cosas. Mira, por ejemplo, Jesús enseñó que la devoción a Dios se mide en términos de nuestra devoción hacia otros. Te lo quiero volver a repetir. Jesús enseñó que la devoción a Dios se mide en términos de nuestra devoción hacia otros. Porque en la época de Jesús y en todo el mundo en ese entonces, el sistema era: voy al templo, ofrezco un sacrificio y sale bye, dijera el pastor Víctor. Bueno, el pastor Víctor dice que así dicen los chavos que él conoció hace 20 años. Sale bye. Venimos al templo, hacemos sacrificios, limpio mi conciencia, más bien la purgué y adiós, me voy, no me importa. Y Jesús dice: basta de eso no te trata. Si quieres estar bien con Dios, tienes que estar bien con los que están a tu alrededor, porque las personas a las que tú podrías odiar o a las personas a las que tú podrías rechazar son personas hechas a la imagen del Dios que dices adorar. Jesús dijo: basta. Jesús dijo: ok, ¿quieres amar a Dios? Pues ama a tu prójimo. Porque si dices amar a tu prójimo, amar a Dios, debes amar a tu prójimo. Y Jesús lo modeló con el ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, no como nosotros, no solamente sentía compasión por 2 o 3 minutos. Jesús no nada más sentía compasión. Jesús actuaba con compasión. Jesús hizo algo con la desgracia de los demás. Jesús hizo algo con el sufrimiento de los demás. Jesús hizo algo con las personas a las cuales se les había arrebatado la dignidad. Jesús enseñó que las personas tienen un valor inherente, no un valor atribuido. No es lo que tú piensas que vale la gente, porque ¿sabes qué? Esto es muy interesante y eso nos alcanza a todos. Pensamos que las personas tienen el valor que nosotros creemos que tienen. Es tan natural decir: yo voy a tratar mal a las personas porque no son como yo. Eso es tan natural, tan de nosotros, porque dices: ok, no saben lo que yo sé, no tienen el color de piel que yo tengo, no tienen la cantidad de dinero que yo tengo, no son del lugar de donde yo soy. Pero Jesús les devolvió la dignidad a las personas. Jesús convivió con gente que se sentía rechazada, con gente, por ejemplo, con los pobres. Porque los pobres en la época de Jesús eran personas que otros decían que eran pobres porque Dios los estaba castigando.
Dios hizo algo por las personas lisiadas, cuando en su tiempo pensaban que las personas estaban sin poder ver, sin poder caminar, sin poder hacer algún tipo de actividad, porque estaban recibiendo el pecado suyo o el de sus padres. Jesús convivió con pobres, con rechazados, con mujeres, con niños. Eso era inaudito en su época. Jesús hizo la diferencia. Jesús devolvió la dignidad y el movimiento de Jesús cambió esta manera de pensar desde hace 2000 años. Porque Jesús nos hace pensar en esto. No voy a tratar mal a las personas. No debo tratar mal a las personas. ¿Sabes por qué? Porque mi Salvador jamás trataría mal a las personas. Tal vez has hecho esto. Tal vez has menospreciado a alguien por su color de piel, porque no tiene lo que tú tienes, porque no gana lo que tú ganas, porque no sabe lo que tú sabes. ¿Sabes qué? Jesús lo hizo diferente. Él vino por todo el mundo. Y quiero mostrarte una frase de John Locke. John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, dice esto: que siendo todos los hombres iguales, son todos obras de un omnipotente e infinitamente sabio Hacedor. Todos son propiedad de quien los ha hecho y han sido destinados a durar mientras a Él le plazca y no a otro. Un hombre brillante, inglés, que escribe esto en el contexto de terminar con la monarquía, porque en esos entonces el rey, se decía, por ser el rey, podía incluso determinar cuándo un hombre debía morir. Y esta es la base, porque John Locke se considera el padre del liberalismo en el buen sentido de la palabra. Gracias a él, en esto se basaron las declaraciones de independencia de las repúblicas nacientes. Estoy hablando de 1690, antes de que se independizara Francia, antes de que se independizaran los Estados Unidos, antes de que se independizara México. Y gracias a estas ideas que no nacieron de él, que él las rescata de la Biblia, que él las rescata de Dios, es que tenemos lo que hoy sabemos que fueron las declaraciones de independencia de las grandes repúblicas. Hay dignidad para todos, porque Dios ama a todos. De hecho, a Dios se le rompió el corazón. A Dios se le rompió el corazón viendo nuestra condición. Y no le dio un remordimiento de conciencia de 2 minutos. Él hizo algo al respecto y envió a su Hijo. Envió a su Hijo a morir por nosotros, a cambiar el paradigma, a cambiar la forma de ver la vida. Así es que el corazón de Nehemías, como podrás ver, después de haber leído esto y de haberte presentado esto, el corazón de Nehemías se sentía roto por diseño divino, porque Dios ha diseñado así nuestros corazones, el tuyo y el mío, porque esta es una serie de corazones rotos. Mira, si regresamos 84 años antes de Nehemías, Dios había roto el corazón de Esdras. Dios había hecho que Esdras sintiera su corazón roto y dijo Esdras: ok, necesitamos recuperar la ley de Dios. 70 años antes de Nehemías, Dios había hecho que Zorobabel también sintiera su corazón roto y él dijo: necesitamos levantar el templo. Ahora Dios estaba haciendo esto mismo por diseño en el corazón de Nehemías. Y Nehemías dice: necesitamos levantar las paredes, los muros de Jerusalén para volver a tener dignidad. Él ni siquiera se imaginaba que estaba actuando de acuerdo al diseño de Dios y ni siquiera se imaginaba que de acuerdo a lo que él estaba haciendo, obedeciendo a ese diseño de un corazón roto, haría que 444 años después, en ese lugar que él y Esdras y Zorobabel ayudaron a reconstruir, caminaría Jesús, el Hijo de Dios. Y nos demostraría que el corazón de Dios estaba roto por nosotros y que hizo algo al respecto.
Ni siquiera se imaginaba Nehemías. Y de la misma forma que ni siquiera se imaginaba Nehemías, así como Nehemías, no tienes idea de lo que está en juego en tu decisión de abrazar la carga que Dios ha puesto en tu corazón. Si haces lo que Dios ha puesto en tu corazón, por eso te pregunto, que te preguntes, ¿qué rompe mi corazón? Te puedo decir un poco de qué es lo que rompe el corazón del staff de Conexión Vida. ¿Sabes que hay alguien que su corazón se rompe al ver a niños que no tienen a Dios? Hay alguien que lidera a quienes tienen ese mismo corazón. ¿Sabes que hay alguien que su corazón se rompe cuando ve que los jóvenes toman malas decisiones y que algunos de ellos ni siquiera tienen familias completas y ese corazón que se ha roto dice, ok, tengo que servir a esos jóvenes? ¿Sabes que hay quien tiene su corazón roto y dice, me rompe el corazón que no haya un ambiente correcto, que no haya a lo mejor una luz agradable, un ambiente agradable, un olor agradable en ese lugar para que la gente escuche de Dios? ¿Sabes que hay alguien que tiene el corazón roto en este ministerio para que hagamos las cosas de manera diferente y no religiosa y que podamos presentar a Dios como es Dios sin ninguna traba? ¿Qué rompe? ¿Qué rompe tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo que tú puedas sentir eso que Dios diseñó? Mira, esta es una recomendación. No te estoy diciendo que no vayas al gimnasio, no te estoy diciendo que no reestructures tus deudas. De hecho, algunos de ustedes necesitan reestructurar sus deudas y muchos también necesitan bajar de peso. Pero lo que te estoy diciendo es que puedas hacer algo que trascienda más, porque nadie pasa a la historia por hacer muchas flexiones, o por no tener deudas, o por no usar, o por usar bien sus tarjetas de crédito. Porque en realidad, si realmente quieres convertirte en una mejor persona, haz algo para hacer del mundo un lugar mejor. No te estoy invitando a ser irresponsable, te estoy invitando a actuar con ese corazón que Dios te ha dado y que tal vez se rompe por situaciones que tú mismo ves, que actúes en consecuencia y que pienses, mira, ¿qué personas admiras? ¿Qué personas han pasado a la historia y que tú admiras? No pasaron a la historia por bajar de peso, no los admiras porque reestructuraron sus deudas, y no te digo que no lo hagas, tú los admiras porque hicieron una gran diferencia, porque atendieron a ese corazón roto, porque hicieron la diferencia en medio de la necesidad y el sufrimiento humanos. Por eso es que termina diciendo esto Nehemías: en aquel tiempo yo era copero del rey. ¿Sabes por qué? Porque ese fue su momento. Porque él usó su posición para poder actuar y para poder tener una gran influencia. Por eso te pido que hagas esta pregunta, porque este es tu momento de hacer algo con ese corazón roto que Dios ha diseñado así. La mejor pregunta es, ¿qué me rompe el corazón? ¿Y qué puedo hacer con lo que Dios me ha impulsado a hacer? Te invito a que hagas esta pregunta. Vamos a platicar de esto en los grupos pequeños de quienes estudian esto y te invito también a que lo medites, al menos piénsalo en esta semana. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por haber hablado a nuestras vidas a través de la historia de Nehemías. Gracias porque nos muestras que tú has diseñado nuestros corazones y que eso que nosotros sentimos, que nos lo rompe, esas situaciones que vemos a nuestro alrededor que nos parecen injustas o nos parecen tristes o nos parecen que no deberían de estar así, Dios, tú lo has puesto en nosotros. Te pido, Dios, que todos los que están escuchando este mensaje podamos actuar en consecuencia, que podamos rendirte esto a ti, que nos des el valor, para poder hacer algo con ello, por ello, para ello,
a favor de otras personas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de ese Hijo al que tú enviaste cuando se te rompió el corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.